Hola, ¿cómo están? Volvemos con un cuento. Esta vez se llama La ignorancia y es un texto que está en el libro Shinriti de Jorge Bucay. En un extraño reino mitológico existía una estación de trenes llamada La Ignorancia. Más que una estación, era el punto de comienzo de un tren que partía una vez cada tanto con destino incierto y pasaje de ida únicamente. Alrededor del viejo edificio, construido junto al primitivo andén, se extendía por propio crecimiento demográfico la enorme ciudad, del mismo nombre, poblada de miles y miles de personas, en general amables, cordiales y simples, los ignorantes. Los ignorantes tenían una característica especial que los hacía únicos en su género y los diferenciaba sin orgullo de sus vecinos, los pobladores de Nec. Los ignorantes no sabían que no sabían. Si bien para cualquier visitante ocasional resultaba obvio que era mucho lo que ellos no sabían, los pobladores simplemente lo ignoraban. Sin tosudez, lo ignoraban. Sin petulancia, lo ignoraban. Sin antecedentes, lo ignoraban. Sin vergüenza, lo ignoraban. De hecho, si le preguntabas a algún lugareño, ¿tú sabes cuánto es 2 más 2? Contestaba con una sonrisa, no sé. ¿No sabes cuánto es 2 más 2? Volvías a preguntar incrédulo. No sé, repetía el lugareño y aclaraba con dulzura, no sé si lo sé. Y el mismo diálogo podía reproducirse si preguntabas por trigonometría, literatura, historia etrusca o bordado. Un día llegó al pueblo un visitante con una aspiración particular. Venía empeñado en sacar a los ignorantes de su estado. Se llevó una tarima para hablarles a todos en la plaza. Cuando vio que ya había un grupo considerable, tomó un megáfono e invitó a todos los que quisieran salir de la ignorancia para siempre a encontrarse a la mañana siguiente en la estación de tren. El discurso fue bonito, pero nadie respondió a la invitación. El hombre, que no entendía lo que había sucedido, se acercó a la gente y le preguntó, ¿por qué no vinieron? ¿Para qué íbamos a querer irnos de aquí si aquí estamos bien? ¿Cómo para qué? Dijo el hombre. ¿Para dejar de ser ignorantes? Los ignorantes nunca entendieron el razonamiento del extranjero. Dejar el lugar donde habían nacido con el propósito de dejar el lugar donde habían nacido. Era extraño, aunque por supuesto no se enojaron con el visitante. Se encogieron de hombros y de allí en más lo ignoraron. Seguramente fue él quien pidió al gobierno que mandara una delegación del Ministerio de Educación para hacer campaña educativa. A lo largo y ancho de la ciudad se montaron casetas con parlantes a todo volumen, desde donde voces hermosas de locutores y locutoras hablaban a los pobladores de emigrar, sostenían que había un mundo mejor, el mundo del saber, del conocimiento y del desarrollo intelectual. Les aseguraban mejores salarios y más posibilidades. Los ignorantes seguían encogiéndose de hombros. Los funcionarios les preguntaban de a uno en uno, ¿en qué no quieres saber más? No sé, contestaban, no sé si quiero. Las casetas se mantuvieron durante un mes más. Los delegados imprimieron panfletos, iluminaron las calles, organizaron festivales y subieron el volumen de los altavoces. Pero no hubo caso. Nadie sabía si quería subirse al tren y por lo tanto nadie lo hacía. Una mañana, sin aviso, los funcionarios partieron dejando las calles vacías y las esquinas ocupadas con las casetas vacías, interrumpiendo el tránsito de los peatones. Los nativos, como no sabían desarmarlas, las incorporaron al paisaje y al poco tiempo dejaron de darles importancia. Unas 3 semanas más tarde llegó a la ciudad un séquito de custodios y más funcionarios, estos de traje negro y corbata, que acompañaban a su excelencia el ministro de Educación en persona.
Sin hablar con nadie, el ministro y sus asesores caminaron esa tarde por las calles de la ciudad y elevaron un informe al jefe de Estado. En él contaban la grave situación de ese pueblo de ignorantes y pedían permiso para actuar tan enérgicamente como fuera necesario para revertir el problema. El jefe de Estado, que se había olvidado que él también había nacido en la ignorancia, contestó inmediatamente aprobando el plan de alfabetización de ignorantes, que al ministro debía implementar, ejecutar e informar. Sumamente interesado en cumplir con su misión, el ministro dictó una ley de emergencia conocimientica y decretó que era obligatorio dejar de ser ignorante. Pidió ayuda al ejército y a la división perros de la policía y estableció un cronograma alfabético, ordenando los apellidos de los habitantes, según el cual los ignorantes debían presentarse en la oficina de alfabetización para acordar la fecha en la cual se comprometían a abandonar definitivamente la ignorancia. Nadie se presentó nunca. Quizás fue por la resistencia al cambio, para lo cual no hace falta ser muy instruido, aunque probablemente se debió a que la mayoría de los pobladores no sabía leer, por lo que nunca pudieron enterarse de cuál era la inicial de su apellido y mucho menos la fecha en la que les correspondía presentarse. La represión que siguió fue tan brutal como inútil. Los pocos que eran atrapados, encarcelados y luego enviados a las escuelas de la ciudad de al lado, nunca llegaban a destino. Los ignorantes, maltratados y golpeados, escapaban cuando intentaban obligarlos a subir o se tiraban del tren en movimiento. El proyecto terminó de desmoronarse cuando un grupo de extranjeros opositores al jefe de Estado puso una bomba en las oficinas del ministro. Al día siguiente, la delegación cultural juntó sus cosas y se marchó. Fue entonces cuando, antes de cerrar la puerta de su limusina que lo llevaría a Anek, dirigiéndose a la multitud, el ministro exclamó: ¡Ignorantes! Y la gente lo vitoreó creyendo que era un simple saludo de despedida. Se organizó una gran investigación del atentado, pero como era esperable, todos los pobladores ignoraban quién podría ser responsable de lo sucedido. Pasó mucho tiempo antes de que alguien volviera a hablar de educación en la ignorancia, hasta que un día llegó al pueblo un maestro. Este era un maestro de verdad, y no un falso maestro. Así que a poco de llegar, se dio cuenta de lo que sucedía. ¿Por qué querían aprender los que ni siquiera sabían que no sabían? ¿Cómo se llegó a pensar en los ministerios que se podía ayudar a alguien forzándolo a aprender? El maestro se quedó un tiempo con los ignorantes. Muchos ni siquiera notaban su presencia. Algunos desconfiaban de él y otros empezaron a sentirse alegres en su compañía. Cada mañana, el extranjero iba a la plaza con un montón de globos de todos los colores que regalaba a los niños que se acercaban. Y mientras los pequeños jugaban, el maestro charlaba con los padres, los abuelos o las mucamas que acompañaban a los niños. Una de esas babysitters fue con el tiempo su primer pasajero. ¿Por qué haces esto?, había preguntado ella. ¿Por qué hago qué?, preguntó el maestro. Ah, esto. Creo que es porque me interesa compartir algo bueno que tengo, un poco de conocimiento. ¿Y qué es eso? ¿No sabes? Ni sé si sé. Digamos que es algo que me ha servido mucho para hacer muchas cosas. Y haciendo una pausa, insinuó: ¿y a ti también te serviría? ¿A mí? Sí, a ti y a cualquiera. ¿Por qué me lo dices solamente a mí? Porque me importa de ti, contestó el maestro con sinceridad. ¿Eso es el amor del que tanto hablas, el que empujas según dices tantas cosas? Sí, eso es el amor. ¿Por qué debería creerte? Yo no sé si aprender será bueno para mí. No, no lo sabes, pero sí sientes que me interesa tu bienestar, ¿verdad? Sí, eso lo siento en mi interior. Entonces, el día que quieras, vendrás al tren y subirás conmigo de mi mano, solamente porque yo te invito y porque sabes que solamente quiero tu bienestar.
La tarde en que Marta subió al tren junto al maestro, lo hizo en efecto apoyándose mucho más en la confianza que en su deseo. Él ya le había dicho que si subía al tren jamás podría vivir nuevamente en la ignorancia, y eso ciertamente le había inquietado. Bienvenida, Smriti, le dijo el maestro. ¿Por qué me nombras así?, preguntó Marta. Si aceptas empezar este viaje, ese será tu nuevo nombre. Y aquí vale una explicación. Smriti es la combinación de Shruti y Smriti. Casi todos los antiguos relatos de sabiduría hindú comienzan diciendo Shruti, palabra de origen sánscrito que puede traducirse como esto escuché o esto oímos. En la India, la suma de aquello escuchado es la totalidad de las enseñanzas que, según la tradición, fueron transmitidas oralmente por los dioses a los iniciados, y de allí, de boca en boca, hasta nosotros. Se trata para el indio de la sabiduría que, junto con los Smriti o escrituras tradicionales, constituye la totalidad de los Vedas. Smriti en sánscrito quiere decir esto es lo que recuerdo, o más precisamente, esto guardé. Que tengan todos una hermosa semana. Nos vemos la próxima.